como decía nuestro pastor, pues ya estamos en Semana Santa. Bueno, no hace falta que lo diga él, ya lo sabemos, ¿eh? Estamos en Semana Santa y aprovechando estas fechas, pues el Señor ha puesto en mi corazón el hablar del tema de la pasión de Cristo. Y me gustaría hacerlo siguiendo la estructura de la obra musical que compuse hace un par de años, aquella que puse por nombre la historia de la cruz. A lo mejor algunos la habéis, supongo que la habéis escuchado algunos, ¿no? Era una obra musical que yo compuse y eran 6 canciones que estaban basadas en 6 de los eventos principales de la pasión del Señor, en el orden que sucedieron, que eran estos: la última cena, Getsemaní, la crucifixión, la muerte de Jesús, la resurrección y la ascensión. Y pues siguiendo esa estructura, pues estos van a ser los puntos que vamos a meditar hoy. Y bueno, sabéis que yo normalmente escojo un texto, un único texto, y predico pues de forma expositiva sobre ese texto. Pero hoy va a ser una predicación diferente. Y vamos a tocar temas muy diferentes entre sí. Y van a ser como 6 mini predicaciones, encabezadas por 6 textos breves que coinciden con estos 6 eventos que he mencionado. El hilo conductor será esto, la pasión de Cristo, la crucifixión del Señor, pero las aplicaciones para nosotros van a ser muy variadas, vamos a ser muy diferentes, y tanto es así que seguro que a lo mejor no las podréis retener todas, unos os aprovecharán unas, otros otras. En cualquier caso, pues siempre lo podéis volver a escuchar. Sabéis que siempre se cuelgan las predicaciones en YouTube. Así que, pues bien, ya sin más preámbulos, vamos a empezar por el primer evento que hemos mencionado, que es la última cena. La última cena, y el texto lo encontramos en Mateo 26, del 26 al 29. Nuestro pastor ha leído, pero creo que no has leído en Mateo. Sí. Vamos a leer el mismo relato, pero en el evangelista Mateo 26, los versículos de 26 al 29. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pues el relato de la pasión de Jesús empieza con este suceso, con la celebración de la Pascua. Y no fue casualidad que esa misma noche el Señor Jesús fuera entregado a la muerte. La Pascua que celebraban los judíos, pues daba sentido a lo que horas después iba a suceder con el Señor. Y el Señor instituyó en el Antiguo Testamento esta celebración, lo sabéis todos, con su pueblo que estaba esclavo en Egipto, ¿os acordáis? Con la sangre de aquellos corderos que eran rociados en los dinteles de las puertas. Eso sucedió 15 siglos atrás de la crucifixión del Señor. Y esta noche, pues Jesús y sus discípulos celebraron la que debería de ser la última Pascua según la ley mosaica. Pues la muerte de Cristo como el Cordero perfecto y definitivo, pues iba a inaugurar unos nuevos tiempos de gracia, y Jesús mismo, como hemos leído, pues instituyó en aquella noche la nueva forma en que los cristianos habríamos de celebrar la Pascua.
Y así fue, desde entonces. Los cristianos pues seguimos celebrando este acto, pero ya pues sin derramamiento de sangre. Jesús fue el sacrificio perfecto que satisfizo de una vez y para siempre la justicia de Dios. Y ahora los símbolos que tomamos pues son lo que acabamos de hacer ahora mismo, el pan y el vino, que nos recuerdan el cuerpo y la sangre del Señor. Y no lo hacemos solamente una vez al año, como lo hacían los judíos en la Pascua, sino que podemos hacerlo tantas veces como queramos, porque la Santa Cena es un recordatorio del evento que cambió la historia universal y también nuestra historia particular. Y hacemos esto por dos motivos. Lo hacemos por dos motivos. El primero, lo acabamos de hacer y lo acabamos de recordar. Tomando el pan y el vino, recordamos y celebramos la obra de Cristo en favor nuestro y lo hacemos en gratitud por habernos salvado. Y el segundo motivo por lo que lo hacemos es porque al hacerlo estamos anunciando al mundo su muerte y por consecuencia el significado de esa muerte. Solamente añadir que hemos de celebrar la Santa Cena con reverencia, concentrados y siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Como decía Pablo a los Corintios, si tomamos el pan y el vino a la ligera, sin discernir el cuerpo del Señor, pues ese pan y ese vino no van a ser motivo de bendición, sino que serán motivo de juicio. Que el Señor nos ayude, pues, a participar de la cena del Señor siempre con corazones limpios y llenos de gratitud al Señor. Segundo evento. Pasamos ya al segundo evento, que es Getsemaní. Lucas 22, del 39 al 42. Lucas 22, 39 al 42. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos conocemos la oración del Padre Nuestro, ¿no? La conocemos muy bien y la conocemos, el Padre Nuestro, porque es la oración modelo, que se le llama, ¿no? Se le llama así porque el mismo Jesús, ¿os acordáis que él la puso como ejemplo a seguir en nuestras oraciones? Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, y el Señor la puso como ejemplo. Pero en ese momento Jesús, cuando la recitó, no era una oración real, elevada al Padre, era un modelo, era un ejemplo a seguir de cómo tenían que orar. ¿Y cuántas veces pues hemos analizado el Padre Nuestro y lo hemos diseccionado casi palabra por palabra? Sin embargo, no era este el propósito de Jesús al enseñarles esa oración. Lo que realmente les quería enseñar el Señor era que no tenían que hacer largas oraciones, como llenas de palabrería, como hacían los fariseos, sino que nuestras oraciones tenían que ser simples y directas, porque el Padre ya sabe de antemano las cosas que necesitamos. Y los evangelios recogen varias oraciones del Señor Jesús, reales. La más conocida es la que encontramos en el Juan capítulo 17, una oración bastante larga y muy preciosa, y que nos deja muchas enseñanzas. Pero si me lo permitís, para mí esta breve oración que encontramos aquí en este texto que hemos leído, para mí es el verdadero ejemplo de cómo presentar nuestras peticiones al Señor. Y sobre todo, entender que si no recibimos lo que pedimos, no es por falta de fe por nuestra parte, ni falta de poder de Dios, por parte de Dios.
Fijaros, dice el texto, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. No dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. El Padre todo lo puede. Incluso habría podido librar al Hijo si hubiera querido. Nada es imposible para Dios. Pero Jesús dice, Padre, si quieres, si es tu voluntad. Nosotros a veces conocemos la voluntad de Dios y otras veces no la conocemos. Y esto es así. Por eso oramos, entre otros muchos motivos, porque no conocemos la voluntad de Dios en el tema que estamos orando. Entonces hemos de pedir a Dios porque Él quiere que hagamos, que Él quiere que pidamos, Él quiere que oremos, aunque Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Pero ¿cómo hemos de hacerlo? Hemos de supeditar nuestros deseos a su voluntad y entender que su voluntad es la mejor respuesta que podemos recibir a nuestra petición. Y siendo conscientes de esto, de que esto es así, entonces podremos descansar en el Señor, aun y cuando su respuesta pues no sea la que deseamos, como así fue con esta oración que hizo Jesús en Getsemaní. El Padre no le libró de esa copa de dolor y la tuvo que apurar hasta la última gota. Seguimos adelante. El tercer, sabéis, evidentemente se pueden decir muchas cosas más, solamente son breves aplicaciones para cada uno de nosotros. La crucifixión sería el tercer evento que encontramos en Juan capítulo 19, versículos del 1 al 3. Juan 19, del 1 al 3. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Saltamos al versículo 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Jesús padeció dolor y sufrimiento físico extremo antes de morir. Los médicos a veces nos preguntan, ¿no? A ver, para entender qué dolor estamos sufriendo, nos dicen, a ver, del 1 al 10, ¿cómo calificaría usted que sería su dolor, ¿no? Pues Jesús sufrió físicamente un dolor increíblemente intenso, mucho más que este del 1 al 10. La historia nos revela que los soldados romanos de aquel tiempo eran extremadamente crueles y bárbaros con los reos. Los soldados eran mucho peor gente que los reos, que a los que estaban ajusticiando. Y tanto fue así que Dios tuvo que proveer de la ayuda de Simón de Cirene para ayudar a Jesús, porque si no, Jesús hubiera desmayado y no hubiera llegado vivo a la cruz. Habría muerto antes. Pero lo único positivo del sufrimiento físico tan extremo de Jesús era que él sabía y conocía perfectamente el propósito que había en pasar por ese dolor. Y tenemos otros casos como el de Pablo y los discípulos, que también soportaron mucho sufrimiento físico y lo hicieron con gozo, porque sabían el propósito. Estaban sufriendo por Cristo y ese sufrimiento pues tenía significado y sabían que no era en vano. Pero ¿qué decir de nuestros sufrimientos físicos? ¿Qué propósito hay en nuestras enfermedades? Y más aún cuando no tienen cura y cuando nos privan de llevar una vida normal. Incluso muchas veces esos sufrimientos físicos pues nos impiden incluso de servir al Señor. Todos sabéis de lo que hablo y
Y yo creo que no hay ni una sola familia en el mundo, no habrá ni una, que algunos de sus miembros no sufran enfermedad y dolor constante. Y cómo me gustaría, ya que estoy aquí en el púlpito, pues daros una respuesta bíblica y definitiva a esta pregunta, pero yo os confieso que no la tengo. Sí que conocemos muchos textos bíblicos de consuelo para estos casos y acudimos a ellos para nosotros y para nuestros hermanos que sufren. Hoy justamente le he pedido a Caleb que leyera el Salmo 88, no sé si os habéis dado cuenta, que es precisamente, justamente es el Salmo que hoy toca en las notas diarias, y yo esta mañana me he sorprendido mucho, mira, me va perfecto. Es el que toca hoy en la lectura, y es conocido como el Salmo más triste de todo el libro de los Salmos. El salmista que lo escribe no es David, es otro salmista. Está enfermo, está cercano a la muerte y no encuentra ningún reposo en el Señor. Si os fijáis, leerlo otra vez. Ni siquiera hay un atisbo de esperanza al final del Salmo, como en otros salmos de este estilo. Pero tú, Señor, me ayudarás. Tú. Cero. No hay ni un solo atisbo de esperanza. Solo hay porqués. Hay porqués sin respuesta. Y la verdad es que este tema da para hablar horas y horas y se han gastado ríos de tinta escribiendo literatura sobre este tema. Pero mirad, yo solo os voy a citar una frase en cuanto a este tema, una frase que nos dijo una hermana muy querida nuestra, que ha sufrido mucho y que sigue sufriendo, que a Lourdes y a mí se nos quedó grabada esta frase como a fuego. Una frase que yo creo que el Señor se la reveló en su caso, y que resume este Salmo 88 en solo 3 palabras. La frase dice así: son puertas cerradas. Son puertas cerradas. La explicación a nuestro sufrimiento está detrás de esas puertas y solo el Señor lo conoce. Él sabe lo que hay detrás de esas puertas. Nosotros, desde nuestra perspectiva, solo vemos una puerta cerrada y muchas veces va a ser así hasta que apartamos a la presencia del Señor. Y entonces podremos ver la puerta por el otro lado y entendamos el porqué y el propósito de nuestro sufrimiento. Y yo quiero creer que allí sabremos los porqués. Lo creo por este precioso texto. Fijaros en 1 Corintios, capítulo 13, Corintios 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Dice, ahora conozco en parte, o a lo mejor no conozco nada, en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Algún tipo de revelación tendremos allí y el Señor nos hará entender el porqué de las cosas. O como decía aquel himno antiguo también, que nuestro hermano conocerá, mas lo entenderemos todo más allá. ¿Os acordáis de aquel himno? Lo entenderemos todo más allá. Vamos a seguir. Tercer evento, la muerte de Jesús. Lucas 23, 46 al 47. Lucas 23, 46. 23. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Si hablamos de la muerte de Jesús, estamos hablando del núcleo central del Evangelio. Toda la Biblia, del Génesis en adelante y del Apocalipsis hacia atrás, coincide en este hecho central, este suceso.
La muerte de Jesús, el Dios hecho hombre, es lo que lo explica todo, lo que da sentido a nuestra existencia sobre la tierra y sobre todo más allá de esta vida. La muerte de por sí es una realidad que es muy dura y es muy triste y nos deja abatidos y rotos por dentro cuando un ser querido se nos va. Pero la muerte de Jesús no fue así, no es así. Y justamente cuando compuse la canción relativa a este tema de la muerte de Jesús, pues no le puse una música triste, sino todo lo contrario, le puse una música muy alegre. Y lo hice expresamente. Sabéis que en las películas, cuando el bueno muere, significa la derrota, y es la victoria del malo, cuando muere el bueno. Pues en el caso de Jesús es totalmente lo contrario, es lo contrario. El diablo sabía muy bien lo que implicaba la muerte de Jesús en la cruz y estamos seguros de que él lo intentó impedir por todos los medios hasta el último momento, pero no lo consiguió. Porque así lo dice el escritor de los Hebreos, para destruir, ¿cómo? Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La muerte de Jesús en la cruz no fue como las demás muertes de cruz habituales en aquel tiempo. El centurión, que estuvo allí presente en su muerte, seguro que había visto muchas otras muertes de cruz. Era la muerte habitual de los romanos. Pero ante las cosas que sucedieron aquí, en su muerte, el sol que se oscurece, las rocas que se parten porque hubo un terremoto, el velo que se rasgó y las palabras que expresó Jesús desde la cruz, pues el centurión se quedó tan impresionado que exclamó lo que hemos leído: verdaderamente este hombre era justo. Todos hemos de morir, si el Señor no viene antes, y el Señor sabe cómo, si será por un accidente, si será por una enfermedad, por una catástrofe, solo Dios lo sabe. Y en el día de nuestro entierro y en los posteriores, pues seremos recordados por nuestros seres queridos, y por lo general, pues cuando alguien muere, pues se suele recordar las cosas buenas. No se suele hablar mal de un difunto, aunque en realidad en su vida hubiera sido una mala persona. Pero una vez que han pasado los primeros días del luto, pues acabamos siendo recordados justamente como fuimos en la vida. ¿Cómo queremos ser recordados cuando muramos? Pues quizá alguien pueda decir, como se suele decir, que en paz descanse, pero verdaderamente pues era un egoísta, o era un mal marido, o era un vago. Siempre habrá un rasgo principal de nuestro carácter que será recordado cuando no estemos aquí en esta tierra. Nos gustaría que alguien pudiera decir, verdaderamente el Juan Marcos era un hombre justo, el Hugo, Luis era un hombre justo. O queremos ser recordados por nuestra justicia, por nuestro amor a los hermanos, por nuestro servicio al Señor. Nos gustaría que alguien dijera así, esto, verdaderamente este hombre era tal. Pues es ahora cuando nos toca de trabajar para ello. Pero más que para lo que digan los demás, lo más importante es que tenemos que trabajar para que podamos oír del Señor aquello que Él decía: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Vamos al quinto evento, la resurrección de Jesús. Juan 20, capítulo 19 al 22. Juan 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos,
Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Todos en alguna ocasión hemos despedido a algún ser querido que ha fallecido, y sabemos el dolor que se pasa en esas primeras horas de ausencia. Pues imaginaros que la primera noche que pasamos sin ese ser querido, pues se nos aparece en casa, se presenta en casa, y así de repente y sin entrar sin picar a la puerta. ¿Qué nos daría? ¿Nos daría alegría o nos daría miedo? Pues imaginaros el susto tremendo si esto pasara. Pues bueno, pues a los discípulos les pasó algo así. La ventaja es que no estaban solos, estaban todos juntos y así se pudieron... el susto sería compartido, pero fue un susto. Y Jesús ya les había anunciado que iba a resucitar, pero no terminaban de entenderlo hasta que lo vieron con sus propios ojos. Y seguro que en aquella sala habría temor, habría nerviosismo y algún que otro ataque de ansiedad al ver a Jesús vivo. No se creían lo que estaban viendo, y entonces dice el texto eso, que el Señor les mostró las heridas, y eran tan reales esas heridas que les mostró que entonces se dieron cuenta de que realmente era Él en persona, no era un fantasma. Y Jesús les dijo eso: paz a vosotros. Y esas palabras fueron sanadoras para sus almas, que estaban atacadas por el temor en ese momento. Y al instante el temor fue cambiado en regocijo, lo dice el texto. ¿Cuántas veces en la vida pues hemos pasado por una situación semejante? Bueno, no de ver a un resucitado, obviamente, pero sí de una situación adversa que nos provoca una alteración emocional que no podemos dominar. Algo que rompe nuestra rutina, una llamada en la noche, una mala noticia, etcétera, ¿no? Y el corazón se nos pone a mil, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos en esos momentos? Y que solo el Señor nos puede dar de forma milagrosa, su paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Cuántas veces en la vida hemos experimentado esa paz milagrosa, sobrenatural, en momentos de angustia? Seguro que todos tenemos aquí experiencias de ello. ¿Y de dónde viene esa paz? Pues del Espíritu Santo que el Señor un día sopló también sobre nosotros, al igual que los discípulos en esa noche. Esta paz sobrenatural, aparte de que nos hace bien a nosotros, es un testimonio también, un testimonio para aquellos que nos rodean. La gente se desespera por las malas noticias, y tenemos experiencia de ello. Si no, he ido a un entierro de alguien que no es creyente. Pero para nosotros nuestra confianza y nuestra paz está en el Señor. Y vamos ya al último, al sexto evento, que es la ascensión de Jesús. Hechos 1, versículos 7 al 9. Hechos 1, 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La resurrección de Jesús fue una maravilla y una bendición para los suyos. Había vencido a la muerte, y estaba vivo de nuevo entre ellos, pero ya nada era como antes. El nuevo cuerpo glorificado del Señor Jesús no estaba hecho para este mundo terrenal, y además su ministerio como hombre pues
ya había terminado y él tenía que empezar un nuevo ministerio por partida doble. Por un lado, sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros, y por otro lado, habitando en cada uno de sus hijos en la persona del Espíritu Santo que descendería en pocos días después. Y así que hubo una segunda despedida de Jesús, del Jesús que conocían, pero esta vez ya no por medio de la muerte, sino por la ascensión del Cristo vivo, que ascendió a su hogar eterno. Seguramente después de esta despedida pues volvió a haber un poquito de tristeza entre los discípulos, pero esta tristeza duró muy poco porque duró exactamente 6 semanas, momento en que Jesús descendió de nuevo, esta vez no como un bebé allí en Belén, sino con poder y gloria en forma de lenguas de fuego que se posaron sobre los discípulos y fueron llenos del poder y la presencia del Señor Jesús, del Espíritu de Cristo en sus corazones. Y este descenso del Espíritu que nos menciona el libro de los Hechos en Pentecostés fue el primero de muchos más descensos. A lo largo de la historia el Espíritu sigue descendiendo sobre aquellos que han creído en el Evangelio de Cristo, y un día también descendió sobre cada uno de nosotros. Gloria a Dios por ello. Y así seguirá hasta que el número de los escogidos se complete. Pues tenemos que dar gloria y gracias a Dios porque nosotros, después de 2000 años de que sucedió todos estos eventos, pues también formamos parte de esa familia de Dios y nos sumamos a estos 12 discípulos primeros que estuvieron con Jesús. Nosotros no fuimos testigos oculares como ellos, pero hemos creído en su palabra y en su obra redentora. Pues hemos llegado al final de esta meditación y como decía al principio, pues han sido muchas aplicaciones muy distintas entre sí, pues tanto que pues la verdad es que yo suelo hacer un resumen, pero en este caso me es muy difícil incluso de resumir todo lo que hemos visto. Pero que yo os propongo algo para que, lo que dice la mano, deberes para casa. Como os decía al principio que la predicación sigue los 6 eventos en los que me basé para componer la obra musical, y algunos ya la habéis oído, a lo mejor algunos no la habéis oído todavía, pues yo os invito incluso de volver a escucharla y de ver los vídeos durante estos días de Semana Santa. Y así podemos volver a recordar la maravillosa obra de salvación que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Pues nada más, gracias a Dios por Jesucristo, por su don inefable, y que el Señor nos bendiga.